Entonces, el ejercicio de la clase anterior consistía pues en resolver un par de planteamientos, uno similar al ejemplo que estaba pues en el módulo, en la guía, pues en el documento que estábamos siguiendo, y otro donde nos daban las matrices y había que hacer pues los cálculos. Entonces, retomo nuevamente el documento, entonces les decía, un estudiante se ganó una beca de maestría y tenía tres opciones de universidad y teníamos dos criterios, uno la ubicación, otro la reputación de la universidad, es básicamente la misma estructura del ejemplo. Aquí la única diferencia con respecto al ejemplo es que me daban los valores. En el ejemplo simplemente los asumía, allá no me los daban. Entonces aquí me decía que la reputación es 3 veces más importante que la ubicación para este muchacho y nos dice que desde el punto de vista ubicación, pues la Universidad de X es la más cercana con un puntaje de 5, es el criterio que le da. Le sigue la Y con un puntaje, un criterio de 3 y la más lejana es Z con un criterio de 1. Y bajo el punto de vista o el criterio de reputación, entonces la más acreditada es la Z, Universidad Z, con un puntaje de 3, un criterio que le da de 3, la X con un criterio de 2 y la Y con un criterio de 1. Entonces nos dice que realicemos los cálculos que nos permitan al estudiante Germán tomar una decisión. Entonces, ese era el primer ejercicio respecto a el ejemplo que estaba planteado. Entonces, varios de ustedes me escribieron, me preguntaron acerca de, entonces vamos a mirar el ejercicio. Algunos de, bueno, sobre todo Hernán fue el que más me preguntó, decía, trate de una vez de irlo implementando en Excel, de una vez les digo, van implementándolo en Excel dentro de 15 días del segundo parcial, y pues el tema del segundo parcial va a ser todo eso que estamos trabajando, toma de decisiones. Entonces les decía, o le decía a Hernán, le hacía la recomendación de que trabajara de una vez el modelito en Excel para ahorrarnos tiempo en la elaboración de, y bueno, y todo eso. Entonces vamos a mirar el modelito un poquitico más por acá, les comparto la pantalla de Excel, entonces miremos los cálculos por acá. Entonces la primera que tengo que hacer es plantear una matriz A, donde vamos a relacionar entonces ese primer criterio, esos criterios de, vamos a sacar esos porcentajes o esos criterios de multiplicación, de dónde salían esos valores que veíamos en la clase o en los ejercicios de la clase pasada, que en el libro pues simplemente ya estaban planteados, pero pues que en la vida real tendríamos que sacarlos, teníamos que construirlos. Entonces tenemos por acá la matriz A para ese primer ejemplo, para ese primer caso. Entonces marcamos las filas con los nombres U de ubicación y R de referencia, simplemente por etiquetar esas filas. Entonces, en la misma ubicación, en la fila 1, entonces columna 1, ubicación, columna 2, reputación. Aquí era fila 1, ubicación, reputación. Fila 2. Entonces, en el mismo orden. Una de las preguntas que me hacía Hernán esta semana era que si podíamos cambiar o modificar el orden. Entonces, sí podemos modificarlo, por colocar R de primero y U de segundo, teniendo en cuenta que aquí también se haría el mismo cambio, que haría R de primero y U de segundo. Y teniendo en cuenta pues qué representa U y qué representa E. Entonces, Profe, ¿eso no dígame, Hernán. es ubicación R y L? En el ejemplo decía R y L, sí. Para pues, la distancia o la ubicación decía L. Bueno, yo le puse U de ubicación, no hay problema. Ah, Sí, ya eso estaba simplemente tan son perdido. etiquetas. Sí, eso simplemente son etiquetas, ahí no hay problema. Entonces, Prefiero una pregunta. dígame, Juan. Yo esa primera la hice, pero en R le puse fue 9 y perdón, sí, en R, en C3 le puse 9 Ah, y en D2 le puse 3. Así también sería válido. aquí le puso Porque 3. dice, ahí le puse 3 y abajo le puse 9 porque decía que era tres veces más, ¿no? Sí, pero ¿Es válido o...? pero aquí sí, creo que aquí no tendría ningún dilema. Pero vamos, pues porque el algoritmo, aquí porque solamente son dos valores, pero si tuviera otros, entonces la cosa me cambiaría. Entonces, la primera pregunta es cómo construyo la matriz, de dónde saco los valores. Entonces, les decía en la sesión anterior, bueno, lo primero es la diagonal principal con 1, o sea, estos dos de acá, donde se encuentra U con U o L con L en el caso de Hernán, y donde se encuentra R con R va 1, 1 y 1. Listo. Luego me ciño al criterio que puso o que tenemos en la guía. Me dice que para este personaje
la reputación es 3 veces mayor en su criterio o en su peso que la ubicación. Entonces, el siguiente elemento a ubicar acá es simplemente un 3, el triple. Sin importar, pues, qué número sea, y como me lo dice Juan, o como me lo pregunta Juan, él aquí puso un 9. Pues, me imagino que es para no Pero, trabajar con el fracción o con con el decimal acá. pero, Diga, Bernardo. profe, si Juan ahí puso un 9 donde usted puso el 3, No, sí, él puso un 9, sí. entonces en U le quedaría 3. ¿En dónde? Ahí arribita, usted puso el 3, arriba hay un 1. Sí. A Juan ahí arriba le tocaría que ponerle un 3. Entonces ya la diagonal principal no le quedaría con 1. Con 1, sino con 3, sí. Es que ahí es donde se modifica o se altera la matriz. Porque si no, si le pongo un 9 aquí, pero no tengo en cuenta estos de aquí, vamos a tener dilemas ahí. ¿Y por Sí, qué se porque yo, alteraría? ¿Cómo? ¿Por qué se altera el...? Porque si yo pongo un 9 aquí, la suma aquí me va a dar diferente y las proporciones en los porcentajes van a variar en lo otro que se viene ahora. Porque el otro, pues recuerden que el siguiente paso es sumar la columna. Entonces aquí si yo le pongo un 9 ya me va a dar un 10 y al normalizar esa matriz, entonces aquí ya no me va a dar el 0,25 sino que me va a dar otra cosa. Ese es el dilema cuando modificamos o alteramos el valor. Pero ya lo miramos a ver cómo nos va ahí. Listo, cómo nos va en ese cuento. Porque ahí la proporción sería muy diferente. Aquí sería, por ejemplo, la suma me daría 10 y entonces aquí en el primero la normalización me da 1 sobre 10, me daría un décimo. Un décimo de 0,1 que es muy diferente de 0,25. Entonces ahí ya estoy cambiando los pesos de. Y en el otro me daría 9 sobre 10, que me da mucho, me da 0,9. Entonces ya aquí en esta me da 0,75. Ya lo miramos cuando lleguemos allá. Entonces, primer paso, coloco o ubico la diagonal principal con unos. Bueno, primer paso, ubico fila con columna, fila 1, columna 1, fila 2 con columna 2, que tengan la misma referencia. Diagonal principal con unos. Voy al documento, voy a la guía, voy al problema. Me dicen que para el personaje en cuestión, la reputación tiene el triple de peso que la ubicación. Entonces le pongo un 3 a este señor. Y simplemente me queda faltando llenar este cuadrito, simplemente es el inverso multiplicativo de este, en este caso sería un tercio. Y listo, quedó completa la matriz A, en este caso que es de 2 criterios. Ya miramos en el otro ejemplo que es de 3. Y entonces ahí ya cambia un poquitico la cosa. No es tan fácil, no es tan simple. Entonces, aquí lo único que necesito es tener una referencia cuál es más importante que cuál, y si tengo el dato en proporción, pues simplemente lo pongo, me decía 3 veces. Por ejemplo, en el ejemplo me decía que era más importante, entonces la guía me decía, si colocamos más importante, le ponemos un valor de 5. Entonces acá el inverso multiplicativo sería un quinto, que era como estaba en el ejemplo. Aquí en el ejercicio le puse 3, y entonces el inverso es un tercio. Entonces, esta es la primera matriz que tengo que construir, la matriz A. Ahora, el segundo paso es normalizar esta matriz. Está acá, la voy a llamar N. ¿Cómo se normaliza? Entonces, sumo los elementos de cada columna. Eso es lo que tengo aquí que yo llamo suma. Sumo los elementos de cada columna. Entonces, la suma de la primera columna me da 4, la suma de la segunda columna me da 1,33. Y a paso seguido, cojo cada elemento de la columna 1 y lo divido entre el total de la suma de esa columna. Y repito el mismo procedimiento con la segunda columna. Cojo cada elemento de la segunda columna y lo divido entre la suma del total de esa columna. Entonces, 1 dividido entre 4 me da un cuarto, que es lo mismo que 0,25. 3 dividido entre 4 me da 3 cuartos, que es lo mismo que 0,75. Entonces, si hacemos como lo planteaba Juan, por ejemplo, 1 y 9, entonces la suma me va a dar aquí, me daría 10. Y al hacer esa normalización, esta matriz queda completamente diferente, porque quedaría 1 sobre 10, que no es 0,25, sino 0,1. Y quedaría 9 sobre 10, que no es 0,75, sino que es 0,9. Entonces ahí tendríamos un valor muy distinto en peso, en el peso de. Repito el ejercicio con la segunda columna. Cojo un tercio y lo divido entre 1,33. Un tercio es lo mismo que 0,333. Lo divido entre 1,333. Da un cuarto. Y cojo 1 y lo divido entre 1,333 y me da 3 cuartos. Esto es lo mismo que 0,25. Esto es lo mismo que da 0,75 si lo tuviera en representación decimal. Entonces, ya tengo la matriz A y tengo la normalización de A. Entonces,
Acto seguido voy a calcular el peso de cada uno de esos dos criterios. Recuerden que uno es el criterio ubicación y el otro es el criterio reputación. Entonces, para calcular ese peso es sacar el promedio de estos dos valores por fila. A este le llamo ubicación. Entonces, saco el promedio de la fila ubicación. Pues en este caso es sumar un cuarto más un cuarto y dividirlo entre 2, el promedio me va a dar un cuarto. Acá ya está en decimal, me da 0,25. Y aquí lo mismo, para sacar el peso ya del criterio de reputación, hago el promedio de los valores de esa fila. En este caso, 3 cuartos más 3 cuartos dividido entre 2 me va a dar 3 cuartos, que es lo mismo que 0,75. Estos son los pesos que vamos a llevar en ubicación y en reputación. Entonces, si miramos el dibujo, yo aquí medio traté de construirlo con cuadritos, el dibujito. Entonces, la decisión a tomar es seleccionar una de las universidades y tenemos dos criterios uno es ubicación y otro es reputación. Entonces, acá a reputación A nos dio el 0,75 y a ubicación nos dio el 0,25. Lo mismo que decía ya, para este señor es 3 veces más importante la reputación que la ubicación. Entonces, le colocamos simplemente sus valorcitos ahora para hacer el producto, para hacer la multiplicación. Entonces, ese es el primer cálculo que realizamos, es el primer nivel. La matriz A con esos dos criterios de selección. Uno que era ubicación y otro que era reputación. Luego me dice el ejercicio. Desde el punto de vista ubicación, entonces hay unos factores o hay unos valores de peso que toma el Profe, estudiante. Dígame, Hernán. ahí sí tengo una diferencia con lo que usted hizo, profe. Dígame. Porque, porque, ¿En cuál? ¿En cuál? ¿En la de A? ¿En la A? no, profe, aquí ¿En la de en donde usted va a ubicación? empezar. Sí, en la Ah, de listo. ubicación. ¿Por qué? Porque en la de ubicación el problema me dice que Z es la que tiene menor valor con 1. Sí. Entonces yo la Z la puse donde usted tiene la X para que al compararlo con la misma Z me Ya diera lo el miramos, 1. Hernán, ya lo miramos. Entonces, Listo, profe. aquí lo Dale. tengo hecho, pues, precisamente por la pregunta que usted me hacía, aquí lo tengo hecho también en la otra hoja, como usted me lo planteaba. Entonces, si podíamos cambiar la posición de, entonces, por ejemplo, aquí en esta, ya coloqué la Z de primera, que es lo que usted me está diciendo ahí, ¿sí o qué? Así como lo vemos acá. Sí, puse ZXY. Sí, ZXY, bueno, yo puse aquí ZYX. Bueno, tengan en Sí. cuenta que la posición, después de que la respeten todo el ejercicio, no me va a alterar el resultado. Listo, no me lo va a alterar. La pregunta que hace Hernán es debido a, pues porque cuando íbamos a ubicar los pesos, se iban a dar cuenta que había uno que, pues, por el criterio, entonces como por comodidad. Vamos a hacerlo Es aquí como lo por tengo comodidad. planteado. Sí, como por comodidad en la ubicación de los elementos en la matriz. Listo. Aquí tengo X en la primera fila, Y en la segunda y Z en la tercera. Entonces tengo X en la primera columna, Y en la segunda y Z en la tercera. Entonces, nuevamente, ¿cómo se construye esta matriz? Entonces, primero, diagonal principal, la relleno con 1. Diagonal principal, la relleno con 1. Entonces, vamos a quitar aquí, vamos a quitar aquí, vamos a quitar este señor, ¿qué dice aquí? Ya lo borré. Vamos a quitar este de aquí, vamos a quitar este de aquí, vamos a quitar este de aquí y vamos a quitar este de acá. Entonces, primero, diagonal principal, 1, 1 y 1. ¿Listo? En el ejercicio me dice, en cuanto a ubicación, la más cercana es X, la más lejana es Z. Y le daban los criterios, según el documento, decía, ya lo miramos acá, me decía que en ubicación la más cercana es X y le ponían un 5, la más lejana es Z, le ponían un 3 y en una intermedia era Y y le ponían un 3. Entonces, X con respecto a Z, Z es la más lejana, X es la más próxima, tiene un peso de 5 y X con respecto a Y tiene un peso de 3. Entonces, colocamos estos dos valores que me lo está dando el ejercicio. Inmediatamente debo de colocar los inversos multiplicativos de estos dos. Este es X contra Y. Entonces, Y contra X va a ser el inverso multiplicativo de este. O sea, 1/3. Es 1/3. ¿Listo? Y este de acá es X contra Z.
que es 5. Entonces, z contra x es el inverso multiplicativo de un quinto, de 5, perdón, que es un quinto. Ya completé entonces esta línea y esta línea de acá. Me quedan faltando estos dos valores. Entonces, aquí entra en juego. Profe, Dígame, David. Anderson. Anderson. Una pregunta, Ahí el lo 3 y vi. el 5, ¿dónde lo dice? En la guía. Ahí está en el ejercicio. Ya me los comparto. Para que lo mire. Ya lo miramos acá. Entonces, acá en el ejercicio me lo están dando. En el ejemplo no me lo daban. Él los asumía. Miren que acá en el ejercicio me dice, desde el punto de vista de ubicación, la Universidad X es la más cercana, con un peso de 5. Luego está Y con un peso de 3 y la más lejana es Z con un peso de 1, desde el punto de vista de ubicación. Entonces, Y aquí en cuanto a lo que decía Hernán de la ubicación de eso, nada más es comodidad, no importa el orden o sí. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta el orden, pero en todas las matrices que vaya a ser. Entonces, como arranqué, así lo tengo que terminar. No puedo estarlo cambiando. ¿Me entiendes? Tengo que respetar el orden. Si usted quiere colocar primero la Y, después la Z y después la X, no hay problema. Cada una es una diferente, simplemente son etiquetas. Lo que sí es que tengo que tener en cuenta los números que le corresponden a cada una y en el ejercicio seguirlo manejando así para no irme a perder más adelante o no irme a confundir más adelante. Porque en esta primera lo trabajo X, Y, Z, pero después lo trabajo Z, Y, X. Entonces ya después es más fácil de que me equivoque Profe, cuando esté ¿puede haciendo las poner un momentico el multiplicaciones. ejercicio? ¿Cómo, Hernán? ¿Puede poner un momentico el ejercicio, profe? ¿El enunciado? Sí. Listo. Dígame. Creo que ya encontré el error mío. La X es la más cercana. Sí, la más cercana, con peso 5. Y Sí. con 3 y la más lejana Z con 1. Entonces, pues por eso, bueno, si lo hubiera puesto, también lo hubiera podido poner como usted lo puso. Esto no le bote tanto escape a eso, nada. La cuestión es conservar la integridad de los datos y el orden, pues, que no me van a alterar después en el recorrido. Entonces, diagonal principal. Vuelvo y repito este proceso aquí para que no nos perdamos. Entonces, unos, unos y unos en la diagonal principal, esa siempre va con unos. Ahí no hay nada que hacer. El ejercicio me dice, la más cercana es X, la más lejana es Z. Entonces, le pongo 5 a la relación XZ, porque la más cercana es X en la relación con Z. Z es la más lejana. Luego hay un nivel intermedio, le pongo el peso que dice a 3, y con esos dos valores hago los inversos. Este es X contra Y, entonces ubico Y contra X y coloco el inverso multiplicativo de. En este caso es un tercio. Y aquí es Z contra X, entonces coloco el inverso multiplicativo de X contra Z. En este caso es un quinto. Listo, me quedan estos dos huequitos, estas dos casillas. Entonces acá viene otra de las preguntas que me hacía Hernán. ¿Con qué lo rellenamos? ¿Con qué lo ponemos? Entonces, él llegó después de analizar y de mirar el ejemplo y de todo lo que estaba haciendo, en que podíamos utilizar el criterio o los valores que me daba el ejercicio en proporción. Entonces, por ejemplo, ya sabemos que Y está más cerquita que Z. Y está más cerquita que Z. Y voy a trabajar con los números que me daba el ejercicio. Entonces, si lo voy a trabajar en proporción con los números que me daba el ejercicio, porque ya no me dice el criterio de Y con respecto a Z, no me lo dice. Me está dando el de X contra los otros dos, pero no me Bueno, dice era que el Z era el más cercano. No, el más cercano es X y el más lejano es Z. Y en el Ya. nivel intermedio está Y. Entonces, por simple lógica, Y tiene que tener más peso que Z. Aquí voy a hacer la relación Y contra Z en esta casilla. Entonces, si uso los números que me da el ejercicio, si uso los criterios que me está dando el ejercicio, entonces simplemente voy a escribir que en esta celda vamos a colocarle como peso 5 tercios. Este sobre este, con los números que me dio el ejercicio, porque quiero que Y tenga más peso que sobre Z. Entonces, 5 sobre 3 me va a dar un valor más grande que 1. Me va a dar, bueno, un entero 2 tercios, aquí me lo lleva en Excel, me lo lleva a número mixto, pero en decimal me da 1,66667. Aquí, entonces, el inverso de ese, puse 5 tercios, entonces acá es 3 quintos. Miren que este es Z contra Y. Como Z es la más lejana, el peso de Z comparado con el de Y tiene que ser más pequeño que el de Y contra Z. Entonces, 3 quintos, pues simplemente 0,6, que es más pequeño que 1,6666666.
¿Por qué? Porque el ejercicio no me dice cuál es la relación entre Y y Z o entre Z y Y. Entonces, ese es un criterio o a una conclusión a la que llegó Hernán, que podríamos tomar. Si el ejercicio me dijera, no, es que Y contra Z me da, hay una proporción de 2. Entonces, si el ejercicio me dice eso, yo le pongo simplemente 2. Y entonces aquí el inverso sería un medio. Y le pondría aquí un medio y listo. Si el ejercicio me lo diera. El ejercicio no me lo da. Entonces, yo puedo hacerlo en proporción a los valores que sí me dio o con la relación de los números que sí me dio. Entonces, 5 sobre 3 o 5 tercios, que es 1,66, lo que indica que la relación YZ es de 1,66 y al aplicarle el inverso o el recíproco, que sería el inverso multiplicativo, que sería 3/5, entonces usando los mismos números que me dio, los mismos pesos que me dieron allá en el ejercicio, da 0,6. Lo que quiere decir que este peso es más pequeño que este es más grande que este. ¿Por qué? Porque Y está más cerquita que Z, es simplemente es eso. Entonces, ya tengo la matriz llena, tengo la matriz completa. Acto seguido necesito normalizarla. Esta es la de ubicación, ¿no? Entonces, ¿cómo se normaliza? Nuevamente, sumo todos estos valores, coloco el total, sumo todos estos valores, coloco el total, sumo todos estos valores, coloco el total. Y luego, para la matriz normalizada, cojo cada término de la columna 1, cada elemento de la columna 1, y lo divido entre el total. Cada elemento de la columna 2 y lo divido entre el total de esa columna. Cada elemento de la columna 3 y lo divido entre el total de esa columna. Y al hacer esa división, pues como les digo, Excel me lo hace de una, no tiene problema. O si lo hacen manualmente, pues tienen que llegar a los mismos resultados. Entonces aquí obtengo la matriz normalizada. Entonces, para la primera columna estos son los valores, para la segunda este y para la tercera este. Entonces simplemente es aplicar la fórmula y listo. Entonces este dividido entre este dividido entre este y este dividido entre este, me generan estos tres valores. Y así para cada uno de estos. Listo. No, pero entonces no da lo mismo cambiando los valores. ¿Cómo, Ram? No da lo mismo cambiando la posición. Sí, da lo mismo. Ya lo muestro en el otro ejercicio y verá. Solo que hay que tener en cuenta cuál es la relación y la posición de los números. Listo. Ya lo muestro en el otro ejercicio, ¿no? Debe dar lo mismo. Entonces, una vez tengo la matriz normalizada, pues lo que hago es calcular el peso de cada, en este caso ya estoy mirando universidades, Universidad X, Universidad Y, Universidad Z. Entonces, voy a calcular el peso de cada una de esas universidades desde el criterio ubicación. Desde el criterio ubicación. Por eso lo llamaba aquí peso, ubicación X. Dígame, Anderson. La división que usted dice que hacer de 1 con el resultado del, por ejemplo, de X, que da Hago 1 dividido 1,5 me da 0,65. 0,25, a mí me da 0,66, pero la aproxima o hace algo. Lo que pasa, sí, aquí con Excel yo le reduje decimales. Eso es lo que pasó ahí. Entonces, si yo aquí le voy a aumentar, vea, me da 0,652227 no sé qué. Vea, aquí pues por cuestión de presentación lo dejé con 2 decimales. Aproxima. Lo que sí tiene que garantizarse, Anderson, es que la suma de esto me dé 1. De 1, sí. La suma de esto me dé 1, la suma de esto de 1. Entonces, cuando haga si lo va a hacer manual, cuando haga la aproximación, tenga en cuenta eso. Aquí Excel hace la aproximación, pero él siempre trabaja con todos los decimales. Entonces, a la hora de hacer las operaciones, la suma siempre me va a dar 1. Siempre me va a dar 1. Así con la aproximación no se me vea pues tan... Pero cuando usted lo haga manualmente, entonces sí tenga en cuenta que la suma le tiene que dar 1 para que no se va a perder nada por ahí. ¿Listo? Entonces, venía al cálculo del peso de X desde el punto de vista de ubicación. Entonces, el promedio de estos tres, pues da lo mismo. El promedio de estos tres da lo mismo. Y el promedio de estos tres da lo mismo. Entonces, estos son los pesos desde el punto de vista de ubicación para cada una de las universidades. Entonces, si vengo al arbolito, al grafiquito que estaba tratando de armar por acá o construir por acá, entonces, desde el punto de vista de ubicación, la Universidad X tiene un peso de 0,65, la Universidad Y tiene un peso de 0,22 y la Universidad Z de 0,13. Tengan en cuenta que la más cercana era X, que la intermedia era Y y que la más lejana era Z. Entonces, miren, acá están esas cifras o esos números según los criterios que pusimos allá, que colocamos allá. Listo. Repito el mismo ejercicio o el mismo procedimiento, pero esta vez para la reputación. Entonces, en el ejercicio me dicen que la universidad con mayor reputación es la Z, la de menor reputación es la Y y la de una reputación intermedia es la X.
y los pesos que me dan allá es, la de mayor peso es Z con 3, la de peso intermedio es X con 2 y la de menor peso es Y con 1. Entonces, como arriba ya había armado la matriz X, Y, Z, entonces aquí la continúo con X, Y, Z. Entonces, ¿qué ubico? La información que ya conozco. Entonces, primero, diagonal principal es 1. Eso no tiene cuándo cambiar. La diagonal principal son 1. Luego me dicen, la de mayor reconocimiento es X, y perdón, Z, y la de menor reconocimiento es Y. Y el mayor reconocimiento es 3. Entonces le coloco el 3 a Z contra Y. Ojo, le pongo el 3 a Z contra Y, porque Y es la de menor peso y Z es la de mayor peso. La de peso intermedio es X, entonces le coloco ese 2 que dice allá a Z contra X, porque Z es la de mayor reconocimiento. Entonces le pongo el 2 a Z contra X, y pues aquí es simplemente el 1. Teniendo la diagonal principal, bueno, vamos a quitar estos números de aquí. Vamos a quitar estos números Entonces, de aquí. entre más lejano, va a ser mayor el número. Sí, recuerden que puedo jugar entre 1 y 9 en la escala numérica, entre 1 y 9. Entonces, por ejemplo, si hay una distancia muy abismal entre una y otra, le podría colocar 9 a la que está más cerquita de la que está mucho más lejos. Ya. ¿Sí? Ahí ya es cuestión del criterio que uno tome a la hora de asignar esos pesos. Entonces, listo, les decía, diagonal principal 1, el ejercicio me dice la de mayor reputación es Z, la de menor reputación es Y le pusieron un criterio de 3, entonces le marco el 3 ahí en Z contra Y, que es la más de mayor peso con la de menor peso. La del peso intermedio es X, entonces Z contra X le coloco ese peso intermedio. Teniendo estos dos, entonces ya puedo sacar sus inversos multiplicativos. Entonces, si este es Z contra X, entonces X contra Z es el inverso de 2, multiplicativo de 2, que es 1/2. Y si esta es Z contra Y, ya puedo sacar el inverso multiplicativo para hacer Y contra Z. O sea, 1/3. Y contra Z. Ese es el inverso de esto. Me quedan estos dos cuadros acá flotando o en el aire. ¿Listo? Entonces, puedo aplicar, recuerden, la de menor peso es Y, la de mayor peso es X. Entonces, acá en la fila de X contra Y, recuerden que X tiene más reputación que Y, entonces voy a jugar con los valores que me dieron para hacerlo en proporción así como me lo planteaba Anderson ahora. Entonces simplemente aquí colocamos 3 medios, X contra Y para que me quede en proporción, y aquí colocamos el inverso de 3 medios, que sería 2 tercios. 2 tercios es más pequeño que 3 medios. Entonces 3 medios es 1.5 y 2 tercios es 0,6666. Entonces aquí queda construida la matriz A sub R o AR, simplemente la de reputación, y estos me los hago a proporción. El ejercicio no me los da, entonces los hago a proporción. Si el ejercicio me los diera, entonces colocaría los valores que me diera. Si me dice la relación desde reputación entre Y y X es tanto, entonces lo pondría y aquí colocaría el inverso. O entre X y Y es tanto, entonces lo pondría aquí y aquí colocaría el inverso. Pero como no me lo dan, entonces lo hago a proporción, así como me lo estaba planteando Hernán al principio. Listo, vuelvo y repito el mismo procedimiento, ya me vuelve muy repetitivo. Entonces, sumo las columnas, la suma me da esto, y normalizo. ¿Qué es normalizar? Cojo el primer valor y lo divido entre la suma, cojo el segundo valor, lo divido entre la suma, cojo el tercer valor y lo divido entre la suma, me da estos numeritos de acá. Repito para la segunda columna y repito para la tercera columna, me da lo mismo. Y luego calculo el peso ya desde el punto de vista de reputación para cada una de las universidades. Entonces, el promedio de estos tres, el promedio de estos tres y el promedio de estos tres. Y acá tengo los pesos. Desde el punto de vista de reputación. Entonces, en el arbolito, en el dibujito que estaba construyendo, entonces acá está. Desde el punto de vista de reputación, pero aquí no le he cambiado los valores de estos de acá. Para X dio 0,27, entonces aquí me da 0,27. Para Y dio 0,18, entonces aquí desde el punto de vista de reputación, este vale 0,18. Y para la Universidad Z da 0,55. 0,55 y listo.
Entonces, la mayor peso era Z, la de peso intermedio era X y la de menor peso era Y. Estos números me tienen que reflejar eso que estaba en el enunciado. No se puede cambiar, no se puede modificar eso. Finalmente viene el cálculo de cuál de todas tres o por cuál de las tres se debe inclinar el muchacho. Entonces, vamos a hacer el cálculo para X, vamos a hacer el cálculo para Y y vamos a hacer el cálculo para Z. ¿Cómo? Pues simplemente haciendo el producto de. Desde el punto de vista ubicación X, entonces, ubicación 0.25 multiplicado por el peso de X 0.65 más, es del otro criterio, reputación 0.75 multiplicado por 0.27. Y eso me da como resultado 0,368, que es la fórmula que tengo pues acá simplemente. Si yo activo acá, le doy F2, miremos cuáles son las que intervienen en esa operación. Simplemente es esta, que es la de ubicación 0.25 multiplicado por X en ubicación, más esta, que es la de reputación 0.75 multiplicado por esta, que es la de reputación en X. Hago la suma de esos dos productos y me da como resultado simplemente 0,368. Repito el mismo procedimiento para Y. Entonces, cojo 0.25 en ubicación y lo multiplico por 0.22 más 0.75 multiplicado por 0.18 y como resultado me da 0,191. Y para Z hago lo mismo, 0.25 multiplicado por 0.13 más 0.75 multiplicado por 0.55 y me da como resultado 0,442. Respuesta. ¿Por cuál universidad tiene que inclinar el personaje? Pues por la tercera universidad, por la Universidad Z, según estos números y según esos criterios que teníamos por allá. ¿Listo? Entonces, lo que dice de la prioridad en cuanto a la reputación o la ubicación, nada más tiene peso al final, en el momento de multiplicar. No, mire que las matrices las construimos a partir de esos pesos. Ya me va a cortar aquí la grabación, entonces ya se me va a cerrar aquí, ya les mando el enlace para que terminemos entonces